buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 31. El incidente de Kelvin parte 3. Capítulo 30. El incidente de Kelvin pt. 3. Estoy de vuelta, perras. Perdón por la especie de pausa. Tuve algunos problemas con la escuela, tuve que transferirme como resultado, dolor en el trasero, y ahora tengo un trabajo. Buenas noticias. Conseguí un nuevo trabajo. Lo que significa poder pagar mi auto, nuevo regalo de mis padres. Gracias, chicos. Incluso obtuve un ascenso, yay. Así que sí, un tiempo muy ocupado para mí. Y gracias a todos por su continuo apoyo, realmente significa mucho para mí. Ahora, sigamos con el espectáculo. No hay reseñas esta vez, me sentí un poco extraño e injusto al hacerlo después de tanto tiempo fuera. Descargo de responsabilidad en el prólogo. Mientras tanto, a bordo de la nave enemiga, Narada, James había salido silenciosamente de su lanzadera por una rampa. Miró a su alrededor y se encontró en lo que parecía un hangar grande, brumoso y húmedo, lleno de basura, cajas y piedras. Olía fuertemente a petróleo y minerales sin procesar. Todos se sintieron un poco asqueados por el sombrero que estaban viendo. ¿Se supone que es un barco minero? Blake pregunta con disgusto. Se parece más a lo que verías en un camión volquete. Nos seguirás. Una voz grave lo sacó de su observación y se encontró frente a dos grandes romulanos vestidos con lo que parecían harapos y trincheras sucias. Estos no eran los romulanos que estaba acostumbrado a ver durante sus años de servicio en la flota estelar. Se veían más como si fueran parte de una variopinta pandilla de rechazados. Coco. Oh, gracias Olun. Realmente apestaría si esos fueran sus uniformes oficiales. Frunció el ceño, pensando en exigir algunas respuestas, pero no parecía que estuvieran de humor para tolerar resistencia. En cambio, silenciosamente se puso al paso entre los dos aparentes guardias mientras lo escoltaban. El viaje fue sorprendentemente corto teniendo en cuenta el enorme tamaño de la nave en la que se encontraba, pero Ironwood ya se encontraba en lo que parecía ser el centro de mando de la nave después de navegar por unos cuantos corredores y un ascensor. En este punto, los escoltas lo agarraron de los brazos sin demasiada delicadeza, para forzarlo a subir el resto del camino a una plataforma elevada. Estuvo a punto de caer de rodillas, pero se las arregló para mantenerse erguido mientras miraba al familiar romulano que antes había ofrecido el cese al fuego a través del comunicador. Crow asintió ante el desafío del hombre. Es bueno ver que tu otro no es un pusilánime. Aunque probablemente le daría un puñetazo al gilipollas que me disparó. James miró al borracho por su pequeño golpe y volvió a mirar la pantalla. Aún así, como capitán de un barco científico, es bueno ver que mi otro todavía tiene algo de hierro en la columna. Él se rió un poco de su pequeña broma. Luego desvió su mirada endurecida hacia otro hombre romulano sentado cerca, encorvado, en una silla similar a un trono mientras sostenía una pica en posición vertical en su mano izquierda. También era calvo y de complexión bastante más robusta que el cuerpo larguirucho del primer romulano. Sin embargo, su característica más distintiva eran los tatuajes tribales de aspecto feroz que adoraban su frente y mejillas. Este hombre era el líder aparente de estos romulanos, pero ni siquiera miró a Ironwood ya que parecía perdido en sus pensamientos. La ceja de James comenzó a temblar. Mi otro subió a bordo de su barco por orden suya. Lo menos que puedes hacer es mostrar un atisbo de reconocimiento. El hombre, a pesar de tener rasgos romulanos, resultó inmediatamente familiar para la audiencia. Oz palideció al ver a Azel allí, y aparentemente a cargo de ese enorme barco. Bueno, eso no es bueno. Salem tarareó sorprendida al ver a su subordinado como un extraterrestre. Los ojos de Azel se abrieron, viéndose a sí mismo sentado en esa silla. Así que soy un extraterrestre aquí. Jugó con ese pensamiento un poco en su cabeza antes de asentir en aceptación. Supongo que es justo. No he tenido mucho tiempo frente a la pantalla desde ese horrible futuro. Se estremeció un poco al recordar las brutales muertes de sus aliados. El primer romulano comenzó a hablar, aparentemente el que hablaba por los dos. Coco. ¿Qué? Demasiado perezoso para hablar por ti mismo, gran hombre. Mira este barco.
ordenó mientras de alguna manera arrebataba una imagen holográfica en 3D de una nave extraña y de aspecto futurista con algunos apéndices giratorios alrededor de su único motor de una consola cercana, y la arrojaba para que flotara en el aire frente a Ironwood para que él pudiera mirarlo confundido. ¿Estás familiarizado con esta nave?, continuó el aparente segundo al mando, sin importarle la obvia confusión del humano. Ironwood ignoró la pregunta y el holograma y le devolvió la mirada. Entendió que si respondía sus preguntas rápidamente, estaría dejando de ser útil mucho antes. Necesitaba darle más tiempo a su nave. Raven asintió con respeto, junto con todos los ARC presentes. James solo suspiró, sabiendo que el tiempo que le quedaba a su otro en la tierra de los vivos se estaba acortando cada vez más. Por favor, solo unos minutos más. ¿Quién es su comandante?, exigió, antes de cambiar su mirada al romulano en la silla. Es él. Yo, Ayel, hablaré por el capitán Azel. El primer romulano declaró con calma. Entonces pregúntale al capitán Azel qué le da derecho a atacar una nave de la Federación sin provocación. Ironwood gruñó, y eso fue suficiente para que Azel mirara al humano a los ojos por primera vez en este intercambio. Cinder parpadeó sorprendida. Increíble. Miró a un Azel ahora deslumbrante. No pensé que alguna vez vería el día en que actuarías tan irrespetuosamente, Azel. Azel se quejó por el comportamiento grosero de su otro y el comentario de Cinder, mientras que los niños cerca de él se rieron de su mirada severa. Sin embargo, se mantuvo en silencio y miró a su segundo al mando. Parecían tener una conversación silenciosa con sus ojos en un instante, antes de que Ayel asintiera levemente y regresara a la consola para arrebatar otro holograma 3D y arrojarlo frente a Ironwood como antes. Román. Espera, ¿puede siquiera hablar? Esta vez, era una imagen de un humanoide masculino anciano y de aspecto estoico con cabello canoso cortado en un estilo cuenco y orejas puntiagudas. A primera vista, la imagen parecía un romulano, pero Ironwood sabía que en su lugar estaba mirando a un vulcano. Los vulcanos normalmente no tenían las cejas más pronunciadas como la mayoría de los romulanos. ¿Conoces la ubicación del embajador Spin?, Ayel preguntó, su tono exigiendo una respuesta. Ospin suspiró, por supuesto. Salem estaba sacudiendo la cabeza con una leve decepción. Entonces, logró arruinar la vida de otra versión de la querida Azel, ¿eh? Me pregunto cuántos universos logró hacer eso. Miró a Azel, que respiraba hondo para calmarse. ¿Cuántas veces debes entrometerte con Ospin? Ironwood, en este momento, tuvo la sensación de que él y su nave se habían topado con algo que iba mucho más allá de lo que él podía entender. Sabiendo que no podía desviarse más, en su lugar perdió todo el tiempo que pudo tratando de recordar si vio a este hombre en alguna parte. No, estoy familiarizado con el embajador Spin. Respondió finalmente cuando notó que la paciencia de los dos romulanos se estaba agotando. Siguió una larga pausa, antes de que Ayel finalmente preguntara algo que realmente lo desconcertó. ¿Cuál es la fecha estelar actual? Cita estrella. Repitió confundido, preguntándose por qué le hacían esa pregunta. ¿No deberían saberlo ya? 2233-04. Respondió como si eso fuera obvio. ¿De dónde eres? Ironwood tuvo que preguntar, ahora que se daba cuenta de que estos romulanos no estaban asociados de ninguna manera con el resto de su gente por alguna razón. Desafortunadamente para él, parecía que obtuvieron todas las respuestas que necesitaban, ya que fue entonces cuando el rostro de Azel se oscureció con una mirada asesina. Agarrando un poste cercano, se levantó de su asiento. Con un fuerte shink, se extendió y desplegó varias cuchillas de aspecto siniestro en un extremo, lo que hizo que Ironwood lo mirara conmocionado. Antes de que el capitán pudiera reaccionar, Azel lanzó un grito de guerra espeluznante mientras saltaba de su silla hacia el humano con un solo movimiento y levantaba su pica para atacar. James Ironwood apenas pudo soltar un grito ahogado cuando el arma atravesó violentamente su pecho, y la oscuridad se apoderó de él casi inmediatamente después. Los héroes se estremecieron ante esto, pero esta vez estaban preparados para ello. Sabían que el hombre no tenía mucho tiempo cuando accedió a subir a bordo de esa nave, y solo esperaban que lograra ganar suficiente tiempo para la gente en el Kelvin.
La mayoría de los cazadores y los de Atlas se pusieron de pie y dieron un saludo final al valiente capitán que sacrificó su vida por su tripulación. Crow simplemente levantó su petaca en señal de respeto. Espero haberle dado suficiente tiempo a Jaune. Fue su pensamiento final. Yo también, James y varios otros pensaron. De vuelta en el Luz Kelvin. Un tono bajo resonó en el puente silencioso cuando las lecturas biométricas del capitán Ironwood se estabilizaron, mostrando que había fallecido. Maldita sea, James. Jaune maldijo en silencio. No hubo tiempo para afligirse cuando las alarmas sonaron de inmediato alrededor del puente. Señor. Nos han apuntado de nuevo. Están despegando. Anunció Neptuno, para gran temor de los héroes. Maniobra Bravo 6, y lanzamiento completo. Jaune ordenó bruscamente cuando la nave comenzó a evadir más torpedos entrantes, mientras cada una de sus armas de trabajo comenzó a disparar. En la pantalla de visualización, todos podían ver el casco delantero de la sección del platillo de la nave iluminándose con el azul pálido de los torpedos de fotones que se lanzaban en grupos y el resplandor rojo abrasador de múltiples rayos Phaser que rastreaban los torpedos enemigos que se aproximaban a través del espacio. Si bien todavía recibieron varios impactos incluso con todas las armas disparando a voluntad, Jaune se sintió satisfecho al ver que algunos de sus propios torpedos habían dado en el blanco de la nave enemiga, derribando algunos de sus lanzadores. Como resultado, ahora se lanzaban menos torpedos hacia el Kelvin. James asintió, inteligente de su parte, señor Ark. Entrecerró los ojos ante el daño causado al Kelvin, esperemos que sea suficiente. Aunque el barco estaba haciendo un esfuerzo valiente, todavía se estaba abrumando lentamente. Cuando un golpe particularmente desagradable resultó en una explosión que sacudió el puente y tiró al suelo a varios tripulantes, incluido Ren, Jaune decidió que se habían quedado en este barco el tiempo suficiente. Se acercó a Ren, que luchaba por levantarse del suelo, aparentemente aturdido y sangrando por una desagradable herida en la cabeza. Nora. Oh, no, Renly. Después de arrodillarse para hacer una revisión rápida, concluyó que su amigo tenía una conmoción cerebral. Nora gruñó, deseando estar allí. Aunque, qué bien podría ser en el espacio. Ren se acercó y agarró suavemente una de sus manos apretadas, calmándola en silencio. Frigga y Odin miraron la interacción y sonrieron suavemente. Oh, oigo campanas de boda. Frigga pensó con una sonrisa mientras comenzaba a hacer planes. Tendrás que evacuar con los demás. Lo siento, pero no puedes quedarte aquí más tiempo con esa herida. Ordenó mientras ponía a Ren de pie. Jaune, todavía puedo. Ren trató de protestar, pero Jaune no le permitía hablar. Estoy emitiendo la Orden General 13. Gritó con autoridad a toda la habitación mientras pasaba el brazo de Ren por su hombro. Estamos evacuando ahora. Todos a su alrededor respondieron con un fuerte sí, señor. Mientras todos comienzan a salir del puente brillante y ardiente. Le pasó a su amigo herido a Neptuno. Jaune, tienes que venir con nosotros. Ren suplicó mientras sujetaba la camisa de Jaune, conociéndolo lo suficientemente bien como para asegurarse de ser el último hombre en salir de este barco antes que nadie. Tengo que asegurarme de que todos los demás salgan a salvo, incluidos mi esposa y mi bebé. Ni siquiera se suponía que debías subir a bordo, así que necesitas volver a casa con tu esposa y tu hijo vivos, Ren. Hasta que sepa que todos los vivos lejos, no me muevo de este lugar. Jaune respondió con firmeza mientras apartaba suavemente la mano de Ren, ya decidido. Nora inclinó la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a caer. Gracias, Jaune. Pensó mientras se frotaba el estómago con la mano libre. Ren respiró hondo mientras él y Pirra se preparaban para lo peor, al igual que sus amigos. Yang cerró los ojos con fuerza, rezando para que Jaune pudiera salir de allí. Por favor, por nuestro hijo, vuelve a mí. Ruby le dio un abrazo lateral, con la esperanza de calmarla. Solo trata de salir con vida, ¿de acuerdo? Ren suspiró y le dio a Jaune un abrazo de despedida antes de irse con Neptune. Jaune se dio la vuelta para mirar por la pantalla, que se iluminaba con disparos de armas y explosiones en el casco del Kelvin, mientras el programa de orientación automática de la nave gastaba el resto de sus torpedos en desactivar tantos lanzadores enemigos como podía.
Dejó escapar un suspiro y se sentó en su silla para tocar el intercomunicador para un anuncio de todo el barco. Todas las cubiertas, habla el capitán. Comiencen a evacuar el barco de inmediato. Fuera de la enfermería. Ve a tu transbordador designado. Repetir. Evacuar, la voz de Jaune continuó resonando en toda la nave, y definitivamente llamó la atención de Jan Ark mientras Velvet y el Dr. Laxi la sacaban de la enfermería. Esa es la voz de Jaune. ¿Qué está pasando?, exclamó mientras jadeaba a través de otra poderosa contracción. Tendrás que entregar en el transbordador, declaró el médico, antes de ordenar a Velvet que empujara la silla de ruedas de Jan a su lanzadera con un firme adelante. A lo largo de toda la nave, todos los tripulantes capaces corrían a través de los pasillos hacia sus lanzaderas, y muchos ayudaban a transportar a sus camaradas heridos. Desafortunadamente para el ingeniero jefe Samuelcon, se vio envuelto en una explosión masiva justo cuando salía de la sección de ingeniería. Para su crédito, se aseguró de ser absolutamente el último en salir de esa sección, por lo que fue el único que pereció. Los estudiantes se estremecieron ante su muerte, mientras que los cazadores asintieron con respeto por su sacrificio. Mientras conducían a Jan hacia su lanzadera, le arrebató un comunicador a Velvet. Jaune. Un suspiro palpable de alivio absoluto se escuchó desde el dispositivo. Jan, ¿estás bien? Gracias a los hermanos. Tengo el transbordador médico 37 en espera. Hazlo ahora. ¿Puedes hacer eso? A pesar de la situación, Sapron no pudo evitar fruncir el ceño a su hermano pequeño por agradecer a esos dioses paganos. Eres un Ark, Jaune. No les des las gracias por nada. Vamos de camino, capitán. Velvet respondió con confianza mientras estaba ocupada empujando a la multitud. Ese sí, lo que ella dijo. Jan logró responder mientras envolvía su brazo libre protectoramente alrededor de su vientre mientras la conducían a través del caos y el fuego absolutos. Blake, todo este estrés no puede ser bueno para el bebé. Todo va a estar bien, Jan. Haz exactamente lo que te digo. Transbordador 37. Jaune repitió, casi en un tono frenético mientras rezaba en silencio para que su esposa y su hijo llegaran a un lugar seguro por fin. Jaune, ya viene, exclamó Jan. Nuestro bebé, ya viene. Estoy en camino, afirmó su esposo después de una pausa sorprendida. Jan abrió los ojos, pensando que mantendría su palabra. Por favor, apúrate. Puente. Jaune estaba ahora solo en el puente. Después de escuchar que su esposa estaba bien por el momento, no quería nada más que estar a su lado mientras le daban la bienvenida a su nuevo hijo. Con eso en mente, subió al timón para comenzar a preparar el programa de automatización que instaló Neptune para ayudar a proteger los transbordadores de evacuación. Mientras tecleaba el comando y estaba a punto de ejecutarlo, un torpedo golpeó el casco cerca del puente y la habitación dio una sacudida violenta que casi tiró a Jaune de la consola. Pirra. Oh, no, Jaune. Luego, toda la habitación se encendió con chispas y fuego por un momento, cegándolo un poco. Cuando recuperó la vista, su corazón se hundió. Mostrado prominentemente en la pantalla de la consola del timón había un mensaje. Mal funcionamiento del piloto automático. Solo manuales. Como para obligarlo a aceptar esta desgarradora noticia, una voz computarizada habló desde la consola. Este comando no se puede ejecutar. Explicación. La función de piloto automático se ha deshabilitado y se requiere una entrada manual, afirmó la voz monótona, como si llevara el punto a casa a través del pecho de Jaune. Un sentimiento frío comenzó a invadir a los héroes y a toda la familia de Jaune. No les gustaban los sonidos de esto. Rugió sin decir palabra y golpeó la consola con los puños, parpadeando para contener las lágrimas de frustración. Luego caminó de un lado a otro rápidamente con una expresión angustiada durante un largo momento, sin darse cuenta de que todo el puente se convertía en humo y chispas a su alrededor. Ese fue todo el tiempo que tardó en detenerse y apretar la mandíbula con firme resolución, mirar con odio a la nave enemiga que se avecinaba en la pantalla de visualización, antes de que sus manos inmediatamente comenzaran a moverse por la consola para tomar el control manual de la nave. Nada le hubiera gustado más que simplemente dejar el puente y subirse al transbordador con su esposa e hijo.
Podría haberse arriesgado ahora, pero sin nadie a bordo para maniobrar el Kelvin entre el enemigo y las lanzaderas que escapaban, estaba garantizado que al menos la mitad del grupo de evacuación sería eliminado con bastante facilidad. No podía simplemente arriesgarse a esperar que su transbordador, con su esposa e hijo a bordo también, fuera uno de los que lograron salir. Incluso si su transbordador lograra salir, nunca sería capaz de mirar a su esposa e hijo a los ojos, incluso 20 años después, y decirles con total honestidad que hizo todo lo que pudo para darle al resto de la tripulación de Kelvin su oportunidad de vivir. Los héroes jadearon. Los villanos negaron con la cabeza, aunque las madres sujetaron a sus hijos más cerca de ellos mientras se sonrojaban un poco por la dedicación de Jaune. Jan se echó a llorar, sabiendo ahora que no volvería. Su familia menos Raven fue a abrazarla mientras maldecía a los alienígenas por esto. Maldito seas. Estúpido y leal idiota. Los hijos de Jaune sintieron que se les rompía el corazón al saber que su papá no lograría salir del barco condenado. El mayor de los Huntsmen inclinó la cabeza con respeto. Raven, Bernal y Cien abrazaron a sus hijas mientras miraban con tristeza y respeto. Sus niñas pequeñas miraron a Cell, culpándolo por la muerte segura de su padre. Su decisión fue justo a tiempo cuando el primero de muchos transbordadores comenzó a dejar el hangar en la parte posterior del casco secundario cilíndrico, y el Kelvin inmediatamente maniobró en el camino de varios torpedos que habrían destrozado la pequeña nave como si fuera papel. Después de que la primera nave salió a salvo, fue como si se rompiera una presa cuando el resto de los transbordadores comenzaron a salir del hangar con el gran barco, derribando valientemente y absorbiendo todos los torpedos destinados a ellos. Oh, no, bastardos. Jaune miró por la pantalla mientras su nave continuaba absorbiendo el fuego enemigo. Si los quieres, tendrás que atravesarme. Mientras tanto, con Jan. Limpien esas cubiertas ahora. Vaya a las lanzaderas. Muévanse, muévanse, muévanse. Un tripulante rugió mientras dirigía el tráfico hacia el hangar. Entre la multitud que corría por el corredor brillante y humeante, estaba Velvet empujando a Jan jadeante en su silla de ruedas, mientras se esforzaba por no dar a luz a su bebé allí mismo. Dejó escapar un grito de dolor mientras se agarraba el vientre. Ese fue uno grande. Solo sigue respirando. Estarás bien, Jan. Velvet respondió en un tono tranquilo cuando el equipo médico finalmente llegó al corredor final hacia su transbordador designado. Y el bebé también, ¿verdad? Jan pregunta preocupada por el hijo de su otro mientras se aferra a su familia. Y el bebé también, ¿verdad? Jan solo estaba preocupada por la salud de su hijo en este momento. Jan asintió, ni siquiera un poco avergonzado de que su otro hiciera la misma pregunta mientras ella y su familia esperaban la respuesta. Y el bebé también. La morena con orejas de conejo respondió amablemente mientras empujaba a Jan al transbordador, para alivio de las dos rubias. La doctora Lax y varios otros técnicos médicos estaban justo detrás de ellos mientras ella ingresaba algunos comandos en una terminal de pared cercana para confirmar que el transbordador ahora estaba ocupado. Todos entraron inmediatamente en el transbordador seguidos por Yatsuashi, su piloto asignado. Mientras el hombre corpulento tomaba el timón, el personal médico estaba ayudando a un Jan que gemía de la silla a una cama en la parte trasera que claramente estaba agarrado por unos últimos hilos ahora. Yatsuashi estaba poniendo en marcha el transbordador y haciendo comprobaciones cuando el comunicador emitió un pitido. Capitán al transbordador 37. ¿Está mi esposa a bordo? La voz de Jaune habló con firmeza, habiendo visto en su terminal de comando que el transbordador ahora estaba ocupado. Sí señor, ella es. La respuesta de Yatsuashi fue inmediata, esperando que Jaune estuviera en camino con esa confirmación. Necesito que te vayas ahora. ¿Me escuchas? Jan derramó algunas lágrimas, abrazando a una Ruby igualmente triste mientras miraba la pantalla. Los amigos y la familia de Jaune bajan la cabeza con tristeza. El gran hombre hizo una pausa en su chequeo de vuelo, sin creer lo que escuchaba. Lo estamos esperando, señor. No, esto no puede esperar. Solo vete. Despega inmediatamente. La respuesta de Jaune fue firme e inflexible. Yatsuashi volvió a hacer una pausa para discutir, pero su capitán continuó con un tono de firmeza. Esta es una orden.
El gran hombre permitió una expresión de dolor, antes de ceder. Sí, señor. Respondió secamente, su tono implicaba claramente que no le gustaba la orden, mientras sus manos se movían a través de los controles. La mayoría de los héroes saludaron el valiente sacrificio del capitán, con la esperanza de que al menos proteja a la tripulación que escapa. Los niños lloraron por orden de su papá, sabiendo que pronto lo matarían. Todos abrazan a sus madres para consolarlos un poco. El transbordador cobró vida y comenzó a moverse, y Yang supo que algo andaba mal. Parecía que estaba a punto de luchar contra el piloto por los controles mientras intentaba salir de la cama. No, espera. No podemos irnos todavía. Él no está aquí. Gritó desesperada mientras el personal tenía que mantenerla inmovilizada en la cama. Por favor, para. Ella continuó luchando incluso cuando el transbordador despegó, siguiendo al resto de las naves de evacuación fuera del hangar. Los corazones de las madres se compadecieron de la joven en pantalla. El universo incluso comenzó feliz también, con la noticia de una pareja feliz que pronto recibiría un hijo. Ahora dicha pareja pronto se separará para siempre. En el puente, Jaune ahora estaba ocupado ayudando a apuntar todos los bancos de phaser en funcionamiento hacia cualquier torpedo que pudiera encontrar. Con la ayuda de la orientación automática del sistema táctico, pudo mantener cualquier torpedo entrante fuera de las lanzaderas de evacuación. Hasta ahora, ninguna de las naves que escaparon fue destruida gracias a sus esfuerzos, y su objetivo era mantenerlo así hasta que todos los miembros de su tripulación escaparan. Jaune, el transbordador se está yendo. ¿De dónde estás? La voz trémula de Yang por el intercomunicador fue casi suficiente para que se dirigiera directamente hacia ella y maldijera las consecuencias, pero tomó aliento para estabilizar su determinación. Yang, cariño, escúchame. De vuelta en el transbordador de escape, la expresión de Yang se convirtió en una angustia sorprendida cuando entendió de inmediato por el tono de Jaune. Mientras tanto, su último control sobre el bebé en su útero se deslizó, y ahora estaba saliendo a la fuerza. Se las arregló para ignorar el dolor mientras se concentraba en la voz de Jaune. Yo no voy a estar allí. No. El gemido de dolor de Yang hizo que Jaune se sintiera como el peor ser humano que existe. Lo siento, pero el piloto automático no funciona, y esta es la única forma en que cualquiera de ustedes puede sobrevivir. ¿Sigues en el barco? Tienes que estar aquí. El bebé viene. Yang sollozó, su corazón rompiéndose incluso cuando tenía que empujar, comenzando el parto en medio de la destrucción de Kelvin. El dolor de esto, todo eso, nadie pudo evitar que las lágrimas fluyeran. Algunos, como Sapron y Sienna, miraron hacia otro lado mientras cerraban los ojos por el dolor. Otros miraban mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Los transbordadores nunca lo lograrán si no lucho contra ellos. Jaune respondió con firmeza, sintiendo una nueva puñalada en su corazón con cada uno de los sollozos desconsolados de Yang. Jaune, no puedo hacer esto sin ti. Yang suplicó, deseando desesperadamente que su esposo estuviera a su lado en este instante. Por favor, Jaune. Yang susurró. No puedo hacer esto solo. Yang, lo siento, no puedo cumplir mi promesa de quedarme a tu lado cuando nos casemos, pero ambos sabíamos que siempre has sido mucho más fuerte que yo. Estarás bien sin mí allí, y quiero que vivas para ti y para nuestro nuevo bebé. Sé feliz y al menos asegúrate de que nuestro hijo sepa quién soy yo en el futuro. El tono cariñoso y tranquilizador de Jaune fue suficiente para disminuir un poco la angustia de ambos Yang. Además, prometí que haría todo lo posible para asegurarme de que el futuro de nuestro bebé sucediera. Esa es una promesa que tengo la intención de cumplir, Yang. Yang sollozó, maldiciéndolo por morir en ella. Maldito imbécil, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que hacer que te amara? Miró la tiara que sostenía en sus manos. Quería tirarlo, olvidar que lo quería en primer lugar. Lo prometo. Ella recordó sus palabras, esas malditas palabras. Prometió asegurarse de que nuestro hijo tenga un futuro. Acarició el metal mientras sentía una extraña sensación de paz al mirar la cosa. Sus ojos brillaron con nueva determinación y, después de secarse las lágrimas, volvió a colocarlo en su cabeza.
te prometo que si alguna vez tenemos un futuro juntos, estaré a tu lado mientras protegemos el futuro de nuestro hijo. Jan dejó escapar un sollozo estrangulado y se permitió una risa amarga incluso mientras sacaba un poco más de su bebé. Para ella, el dolor de dar a luz no se registró mucho al lado de la agonía en su corazón de perder eventualmente a su amado esposo. Desearía que no tuvieras que decir eso. Tu Arx y tus malditas promesas. Ella susurró con resignación. Muchos de los niños se estremecieron, junto con Saffron. Era una especie de cosa del clan cumplir sus promesas. Jan suspiró, pero ya había aceptado su responsabilidad de cuidar su espalda. En serio, es como si tuviera dos rubis ahora. La doctora Laxi, entre sus piernas abiertas y preparada para recibir al recién nacido, tenía una expresión solemne al sentir simpatía por la inevitable pérdida de su paciente, pero tenía que hacer su trabajo. Está bien, necesito que presiones ahora. Dijo en un tono tranquilo pero firme, sabiendo que esto lo haría. Jan, ahora completamente enfocada en el parto, gritó por el doloroso esfuerzo cuando dio un último empujón. Las madres se alegraron de que el médico alienígena no se desviara del parto del bebé. Todos los hombres se encogieron ante los gritos de la mujer, sintiéndose muy incómodos al ver el milagro del parto en este momento, ya que este era una especie de momento privado. Mientras tanto, Jaune tuvo que desconectarse del parto del bebé que estaba pasando por el intercomunicador cuando notó una ola masiva de torpedos enemigos que se dirigían hacia los transbordadores. Maniobró hábilmente el Kelvin en la mayoría de las trayectorias de los torpedos entrantes, haciendo temblar a toda la nave a su alrededor por sus impactos, y usó todos los phasers que le quedaban en funcionamiento en los que lograron pasar. Por algún milagro, logró derribar de inmediato todos los torpedos que apuntaban a la tripulación que evacuaba, excepto uno que se centró en el último transbordador que acababa de salir del hangar, para su horror. Su corazón se sentía como si estuviera en su garganta mientras sus manos se deslizaban desesperadamente por la consola para encontrar algún banco de phasers que funcionara mientras el último torpedo se acercaba agonizantemente a la lanzadera que se retiraba rápidamente. James contuvo el aliento. «Vamos, puedes hacerlo», murmuró con desesperación, algo que los estudiantes también hicieron. Finalmente, encontró y disparó un banco de phaser de popa, que disparó un rayo rojo brillante a través del espacio por un instante, antes de cortar el proyectil final justo en el borde de su alcance efectivo. El torpedo luego se desintegró sin causar daño a solo unos metros de su objetivo. Con ese ataque final, todos los transbordadores estaban ahora a salvo, y ni uno solo se perdió en la evacuación. James volvió a caer en su asiento, feliz de que la tripulación escapara. Él asintió al hombre, «Maldito buen trabajo, capitán». Winter y los otros héroes asintieron con la cabeza, contentos de que pudiera salvar a todos. Jaune nunca sabría que acababa de salvar la vida de su esposa y su hijo que estaban a bordo del último transbordador. Muchos sintieron un escalofrío de miedo ante esa pequeña pepita de información. «Mierda, ¿cuáles eran las posibilidades?», Mercury murmuró con incredulidad. Esmeralda sintió mientras sostenía a sus gemelos cerca. Whitley contuvo el aliento. «Dios mío, imagina si fuera un segundo demasiado lento». Willow tragó saliva, abrazando a sus hijos mientras se estremecía de miedo, para su vergüenza. «Justo a tiempo, también». El rubio susurró para sí mismo aliviado mientras miraba la ahora inútil consola táctica. Su pantalla mostraba que todos los sistemas de armas estaban desconectados. «Mercury, tienes que estar bromeando, ahora se apagan». También se sintió satisfecho al notar en una consola cercana que ahora no había más signos de vida en esta nave condenada aparte de él. Se acercó a la consola del timón y se tomó un momento para mirar a pesar de la enorme nave enemiga que llenaba la pantalla parpadeante. Con un gruñido, tecleó en la consola para establecer su acción final como capitán del Kelvin. En la pantalla de visualización parpadeante, Elud formó una trayectoria de vuelo proyectada justo en el centro de las fauces de la gran nave, y una advertencia de colisión. El mensaje brilló ominosamente junto a él. Muchos palidecieron, sabiendo lo que el hombre planeaba hacer. ¿Es él realmente? Glinda se abstuvo de terminar su pregunta mientras se tapaba la boca con una mano horrorizada. Ospina asiente solemnemente. Es la única forma en que su familia puede salir con vida de allí. Cierra los ojos, no le gusta que su estudiante favorito salga así.
Sin armas, no tiene nada que pueda evitar que los misiles enemigos golpeen esos transbordadores. A los héroes no les gustó esto, pero sabían que a veces se necesitaría sacrificio para salvar a la gente. Summer suspira arrepentida mientras abraza a sus hijos. Solo en el trabajo de ser un héroe, la voluntad de sacrificarse por el bien de los inocentes. Se lo van a meter en el culo, bastardos de sangre verde y orejas puntiagudas. Gruñó en voz baja mientras golpeaba el acelerador con tanta fuerza que casi lo rompe. Sienna resopla divertida, incluso mientras las lágrimas caen de sus ojos. Bernal y Raven sonrieron a la figura deslumbrante, amando como, incluso ante la muerte, su hombre no se estremece ni suplica. Sí, ve audazmente a donde ningún hombre ha ido antes. Escuchar eso rompió algo de la pesada atmósfera cuando algunos resoplaron de risa. Nora asintió ante la declaración. Si ella se puso de pie, las MILF tienen razón. Ignorando los gritos de perdón de Jan y Raven, y sonriendo ante la risa de Robin Lambert, señala hacia la pantalla. Ve, líder intrépido. Muéstrales a esos idiotas alienígenas quién es el jefe. Tomando una respiración profunda, y con la sonrisa aún en su lugar, hace un movimiento de puño. Y muéstrales por qué no es una buena idea joder con un ARC. Los arcos dieron gritos de aprobación, espoleados por el discursito de Nora. Ve papi. A la mierda. Y matadles el culo. Se escucharon cuando los héroes y algunos villanos se unieron. En el espacio, los motores de impulso del Kelvin gravemente heridos en la popa de su casco principal, se encendieron con un rojo furioso mientras cobraban vida con un rugido, como si fuera el último grito de guerra de la nave. Luego aceleró rápidamente hacia la gran nave enemiga para una última carga en un esfuerzo por paralizarla. El barco hizo caso omiso de todos los torpedos entrantes, cuando el enemigo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y trató desesperadamente de destruirlo. Sin embargo, fue demasiado tarde. El Kelvin ya se había acercado demasiado para que los torpedos siguieran siendo efectivos. Jaune suspiró exhausto mientras se recostaba en su silla de capitán. Todo el barco comenzaba a desmoronarse a su alrededor por la tensión de ir tan rápido con la cantidad de daño que había sufrido. Se sentía completamente agotado. Ya había aceptado su destino y eso pareció quitarle toda la fuerza mientras miraba hacia adelante con ojos casi desenfocados en la pantalla de visualización, observando las agujas amenazadoras de la nave enemiga rodeando su nave como si fuera la boca de una bestia mordiendo a él. Poco sabía la bestia que, como resultado, iba a tener un caso grave de indigestión. Jan los fulminó con la mirada. Espero que tengan hambre, bastardos, porque mi esposo tiene un gran festín para ustedes. A pesar de que su próximo final era prominente en su mente, estaba feliz de haber hecho su trabajo como capitán de barco. Protegió a su tripulación y, lo que es más importante, a su esposa e hijo. No podía pedir nada más. Los padres asintieron, sintiéndose de la misma manera. Mientras observaba inexpresivamente el tiempo del impacto, solo pasaban 60 segundos, marcando en la pantalla como si fuera la cuenta regresiva para su muerte. Un suave llanto entraba por el intercomunicador, se sentía como un bálsamo para su alma. No pudo evitar sonreír alegremente cuando su expresión previamente exhausta desapareció por completo, sintiendo que todo lo que hizo hoy valió la pena mientras escuchaba los llantos de su hijo recién nacido y el de Jan. Siempre vale la pena. Dijeron muchos de los padres, cada uno de ellos recordando cómo nacieron sus pequeños tesoros, y cómo se sintió la primera vez que los tuvo en sus brazos. En el transbordador, Jan estaba exhausta y angustiada por el próximo destino de su esposo, pero también sonreía alegremente mientras aceptaba al bebé que lloraba, envuelto en un bulto, del Dr. Laxi en sus brazos. El bebé dejó de llorar en ese momento, como si supiera que estaba a salvo. La nueva madre sonreía y arrullaba suavemente mientras miraba con amor a su nuevo hijo. ¿Qué es? Jaune preguntó después de un momento, su voz entrando a través del intercomunicador del transbordador. Es un niño. Jan susurró mientras sostenía a su hijo recién nacido cerca. Coco sonrió, así que tenía razón. Ella lloró un poco en el momento hermoso, pero trágico. Un niño. Tuvo que sonreír más ampliamente ante eso. Háblame de él. Es tan hermoso y saludable. Ella sollozó mitad de alegría y mitad de angustia.
Jaune, deberías estar aquí. Jaune tragó un doloroso nudo en su garganta al escuchar eso. Quería decir tanto, pero no quedaba mucho tiempo ya que el tiempo de impacto de la pantalla de visualización superaba los 30 segundos restantes. ¿Cómo lo vamos a llamar? El nuevo padre quería al menos estar allí para nombrar a su hijo, al menos. Yang sollozó, entendiendo la prisa de su esposo. Podemos ponerle el nombre de tu padre. Ella sugirió. Saffron sollozó un poco con una sonrisa, esa es una idea terrible. Murmuró cuando Terra la abrazó suavemente. Ricardo. Jaune tuvo que reírse. ¿Estás bromeando? No, eso es lo peor. Él se detuvo por un momento. Y estoy seguro de que dirías lo mismo si te sugiero a tu papá. Yang se burló suavemente mientras acariciaba ligeramente la cabeza de su bebé. Sí, tampoco Tai, chico de campo. Uno de él es suficiente. Tai es un gran nombre. Tai sonrió un poco, tratando de hacer la escena un poco menos devastadora. Funcionó mientras Yang y Ruby se reían. Ese es un nombre horrible, papá. Yang dijo con algunas lágrimas. Ruby asintió, ese sí, en todo caso debería ser después de una gema, como la mía. Ella sonrió mientras se limpiaba sus propias lágrimas. Pongámosle el nombre de tu abuelo. Llamémoslo Ryujin. Sugirió Jaune mientras observaba que el temporizador de impacto pasaba de los 15 segundos y el casco principal de la nave enemiga ahora ocupaba toda la pantalla. Nombrado así por mis viejos papás, ¿eh? Tai abrazó a sus hijos con orgullo, creo que puedo estar bien con eso. Ryujin. Está bien. Ryujin lo es. Yang susurró aceptando, sabiendo que esto sería lo último que su esposo decidiría por su hijo. Además, el nombre pareció hacer clic en la mente de ambos padres como el que encajaría perfectamente con su nuevo hijo, a pesar de las prisas. Yang. Oh, sí, un nombre rudo para un niño con una mamá ruda. Afuera, el Kelvin ya comenzaba a romperse en pedazos grandes a medida que se acercaba al casco principal de la nave enemiga, pero el impulso sin fricción de todas las piezas en el vacío todavía los llevaba hacia su objetivo como pretendía Jaune. En el interior, el capitán observó el siniestro casco negro de la nave enemiga que se cernía incómodamente cerca de la pantalla, y juró que podía ver el blanco de los ojos de los romulanos si estuvieran mirando por las ventanillas los restos que se aproximaban. Cariño, ¿puedes oírme? Jaune habló rápidamente mientras se acomodaba en su silla. Puedo oírte. Ambos ya respondieron, listos para escuchar las últimas palabras de su esposo. Te amo tanto, bebé. Te amo y... Una explosión desgarradora llenó el puente mientras las llamas envolvían a Jaune. Todos se estremecieron ante la explosión que lo envolvió a él y a la habitación. El intercomunicador transmitió las últimas palabras de su capitán, antes de que la transmisión se cortara abruptamente. Yang jadeó suavemente, el único sonido se hizo en el transbordador mortalmente silencioso. Se atrevió a mirar por la mirilla trasera del transbordador para ver una enorme bola de fuego impactando contra el enorme casco principal de la nave. Por un momento, la nave enemiga no pareció afectada por la carga suicida, pero luego comenzó a desplazarse erráticamente por el espacio, alejándose de los transbordadores en retirada. Aparentemente perdió potencia. James y los otros Huntsmen se levantaron y saludaron al hombre que se sacrificó por su pueblo. Saffron inclinó la cabeza, que los pilares te guíen en tu próximo viaje, hermanito. Robin y Altanil inclinaron la cabeza ante la pequeña oración. Incluso los otros niños, aunque no supieran por qué, Yang cerró los ojos, que los pilares te protejan. No sabía por qué dijo eso, pero sintió que era apropiado, más aún cuando vio que los otros Arks la miraban con agradecimiento. Huiyou suspiró con remordimiento, preguntándose si Jax haría lo mismo si estuviera en los espectáculos de Jaune. Ella se burló de la idea, como si él fuera a arriesgar su tan preciosa vida en primer lugar. Probablemente sería uno de los primeros en entrar en las lanzaderas de escape. Cuando el Kelvin se estrelló contra el Narada, su protección se mantuvo, pero también absorbió una retroalimentación masiva que estaba regresando al núcleo de energía de la nave. La computadora tuvo que apagar todo temporalmente para que esta retroalimentación no causara una reacción en cadena que podría haber resultado en una falla catastrófica en múltiples sistemas. Así que los romulanos no podrían ir tras los transbordadores para atraparlos aunque quisieran.
En cambio, se recuperarían y se retirarían a las regiones inexploradas del cuadrante beta de la galaxia para lamerse las heridas y regresar algún día para completar su misteriosa misión en el futuro. Ante esto, Jan frunció el ceño. «Oh, ¿sí? Bueno, mi otro todavía está pateando. Y su hijo, mi hijo, también estará listo para enfrentarse a ti». Ella sonrió salvajemente, así que adelante, los dos estaremos allí para patearles el trasero de vuelta a donde sea que hayan venido. Saffron sonrió, hablado como un verdadero Ark. Ella inclina la cabeza ante un Jan feliz, mientras ignora las miradas dirigidas a la rubia más joven. Jan sollozó suavemente cuando finalmente se dio cuenta de que su esposo realmente se había ido y miró a su hermoso hijo en sus brazos. El bebé estaba extrañamente silencioso, como si sintiera el estado de ánimo solemne en el transbordador. Pero, a pesar de estar casi ciego por el nacimiento reciente, logró encontrar y apretar uno de los dedos de Jan con una fuerza sorprendente. Ella sonrió entrecortadamente con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintiendo que su nuevo hijo ya estaba tratando de consolar a su madre. Todas las madres arrullaron las acciones del bebé, mientras que los padres se rieron del acto de consuelo del pequeño Ark. La doctora Laxi observó en un silencio solemne, con sus grandes ojos llorosos mientras luchaba por no desmoronarse. En cambio, se obligó a observar de cerca los signos vitales de Jan y del bebé en una pantalla cercana en busca de algo en que ocuparse. Yatsuashi guardó silencio mientras se concentraba en pilotar el transbordador, pero cualquiera podía ver que le temblaban las manos y que una lágrima corría por una de sus mejillas. Una llorosa Velvet se sentó al lado de la cama de Jan para ofrecerle un abrazo consolador, y la rubia aceptó con bastante facilidad con ambas mujeres, llorando amargamente por aquellos que murieron en este ataque sin sentido. En otra lanzadera, Ren, cuya cabeza estaba fuertemente vendada, golpeó con el puño el mamparo con los dientes apretados y los ojos llorosos. Acababa de ver morir a su viejo amigo para salvar al resto de la tripulación, y no había podido cambiar nada. Se juró a sí mismo que nunca volvería a estar tan indefenso en el futuro. Finalmente, llegó el momento de considerar cambiar los campos de la ciencia al comando para que pudiera marcar una mayor diferencia como capitán de barco en el futuro y asegurarse de que nada como esta tragedia volviera a suceder bajo su mandato. Ren asiente, mirando a Jan por el rabillo del ojo. Sé que mi otro también estará allí para ayudar a tu hijo, Jan. Jan asiente con gratitud, gracias Ren. En el espacio, el público podía ver la nave enemiga inhabilitada, flotando sin rumbo fijo alejándose de los transbordadores que escapaban bajo el duro resplandor de la enana roja. Más de 800 miembros de la tripulación seguían vivos gracias a los esfuerzos de James Ironuod y Jaune Ark. Esto debería haberse sentido como una victoria contra probabilidades tan abrumadoras, pero todos y cada uno de los miembros de la tripulación sobrevivientes, especialmente Jan y Ren, sintieron que el costo era demasiado alto. Winter hizo una mueca, espero que superen esta tragedia. James sonrió un poco, no me preocuparía por ellos, estoy seguro de que saldrán de esto más fuertes. Jack, compadeciéndose de ellos, decidió pausar la visualización para que pudieran recordarse. Fin. Hombre, me alegro de que esté hecho. Mucha gente me ha preguntado esto. ¿Aparecerá Kirk de este universo en el Nexus? La respuesta es no. Los únicos niños que se supone que aparecerán son los de posibles futuros, como aquellos que probablemente nazcan dentro de su propio universo. Es por eso que Finch no aparecerá, este invierno y Crow se odian. Aunque eso significa que aparecerá una versión del hijo de Jan en el futuro. La única razón por la que Lucky y sus hermanas aparecieron fue por un regalo que un lector les dio a las madres, y esas madres en realidad no tenían demasiada variedad. Neo simplemente tenía diferentes formas de tener helado, Emerald tenía una gran cantidad de pistolas y Bernal apenas consiguió nada. Tenía que hacer algo para que los regalos fueran lo más interesantes posible. Robin, Altan y Alice siempre debían aparecer porque eran de futuros posibles. Así que sí, lo siento, pero esta versión de Kirk no aparecerá. Hablando de regalos, ring ring, es hora de la fiebre navideña, y todo va por la mitad. Ahora, sé que les daría una lista de las personas en el Nexus para que les den regalos, sin embargo, la estoy cambiando un poco.
Dado que hay demasiados para organizarlos adecuadamente, lo estoy haciendo para que cada personaje reciba 2 regalos cada uno en lugar de 4. Apesta, lo sé, sin embargo, hay mucha más gente para entregar. Ahora, aquí está la lista. Ruby, XX. Waze, XX. Blake, XX. Jan, XX. Nora, XX. Sway, XX. Pirra, XX. Ren, XX. Glinda, XX. Tai, XX. Penique, XX. Invierno, XX. Siena, XX. Adam barra Eva, XX. Ilia, XX. Fila Q, XX. Ospin, XX. Terciopelo, XX. Coco, XX. Adrián, XX. Saffron, XX. Tierra, XX. Cuervo, XX. Bernal, XX. Santiago, XX. Salem, XX. Tiro, XX. Neo, XX. Romano, XX. Avellana, XX. Batios, XX. Ceniza, XX. Esmeralda, XX. Mercurio, XX. J, XX. Lucía, XX. Perídoto, XX. Granate, XX. Ámbar, XX. Petirrojo, XX. Altaní, XX. Alicia, XX. Friga, XX. Odín, XX. Eguirá, XX. Cali, XX. Whitley, XX. Sauce, XX. Klein, XX. María, XX. Chiviblake, XX. Como puede ver, hay 16 personas nuevas en esta lista, así que 2 regalos máximos para cada uno, y no, las otras mascotas no cuentan, la lista es lo suficientemente larga sin eso en mi cerebro. Sway es la excepción porque estuvo aquí primero. Ahora, todos tienen la misma oportunidad, pero como antes, quiero que los nombres reales vayan con los regalos, por lo que cualquier invitado será ignorado. Esto es para mí para asegurarme de que todos tengan una oportunidad justa, después de todo, no sabré si algún invitado es la misma persona. Dicho esto, primero en llegar, primero en servir. Los mensajes privados y las reseñas son aceptables, aunque no se publicarán respuestas a otras reseñas hasta después del capítulo de vacaciones, demasiado ocupado con los regalos. Como antes, todos tienen 4 oportunidades para dar una sola regalo a un personaje, de esa manera si algunas de tus opciones están llenas, todavía tienes opciones. Una cosa más. Dado que las vacaciones se acercan rápidamente y no tengo un mes completo como antes, no podré publicar el capítulo de vacaciones el día 25 como lo hice la última vez. Ahora, que comience la entrega de regalos. Lista de los hijos actuales de Jaune en el Nexus. Neo, Lucía, Esmeralda, Perídoto y Granate, Bernal, Ámbar, Cuervo, Petirrojo, Siena, Altaní, Glinda, Alicia. 1. Ryujin. Se traduce como Dios Dragón.